tiempo de espera. Ahí voy a empezar a grabar. Ya estamos grabando la clase. Bienvenido a la clase de hoy. Chicos, antes de partir, quiero que le demos una miradita a la prueba que hicimos en octubre, a las respuestas correctas, ya como para que tengamos claridad de algunas cosas que podrían haber estado en duda. Entonces nos sirve de repaso y ayer no lo hice porque teníamos una horita nada más. Entonces aproveché esa hora en avanzar en el contenido. Entonces ahora voy a, ¿cómo se llama? A compartir la prueba de lectura y escritura para que podamos, ¿la ven ahí, chicos? Bueno, esta prueba, ¿no es cierto?, tenía 15 preguntas de alternativa, ya de selección múltiple, y 15 preguntas y 15 preguntas de verdadero y falso. En total eran 30 preguntas, ¿ya? Y las respuestas de la selección múltiple, cada una de estas respuestas valía 2 puntos. Por lo tanto, ahí teníamos 30. Como eran 15 preguntas, teníamos 30. Las respuestas de verdadero y falso, 1 punto cada una. Por lo tanto, ahí teníamos, ¿no es cierto? Teníamos 15 puntos más. En definitiva, la prueba tenía un total de 45 puntos. Ahora, a ustedes yo encuentro que como curso les fue bastante bien en la prueba, ¿ya? Les fue bastante bien en esa prueba. Tuvieron buenos resultados, así que yo estoy contenta por eso. Y en esta prueba, ¿no es cierto? ¿Cuál era el tema? Que yo puse las respuestas aleatorias. Por lo tanto, por ejemplo, si aquí, en esta primera pregunta, para algunos la respuesta C era la correcta, para otros esta misma respuesta podía estar en la A. ¿Ya? O sea, las alternativas diferían, porque como las hice aleatorias, cada prueba tenía alternativas distintas. No sé si me explico, ¿me entienden? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, profesora. Ya, ya. Por lo tanto, si alguno quiso soplarle a otro, usted le dijo, no, la 1 es la C, y puede que su compañero la 1 era la A. ¿Ya? Así que cuidado con las respuestas, y esto se lo digo para todas las pruebas, porque todos los académicos tenemos la posibilidad de dejar aleatoria las respuestas. Así que para que no se confíen y piensen bien antes de marcar una alternativa. En el proceso psicofisiológico, la lectura presenta la siguiente secuencia. Aquí nosotros cuando hablamos en las bases teóricas de la lectura, nosotros dijimos que primero teníamos el texto frente a nosotros, tenemos el texto frente a nosotros que pasa por el ojo y llega al cerebro. Ese es el recorrido que hace desde el punto de vista psicofisiológico. Texto, ojo, cerebro. Y recuerden que en el cerebro nosotros tenemos la maquinita, por decirlo de algún modo, ¿cierto? Que nos permite poder comprender el texto. Acuérdense las áreas de Wernicke, las áreas de Broca, que nos permite poder hablar el texto, poder expresar oralmente lo que señala el texto, y también nos permite, ¿no es cierto?, tener alguna respuesta emotiva frente a lo que leemos. Cuando vimos los hemisferios, nosotros hablamos de que había un hemisferio que se encargaba de la parte simbólica, emotiva, ¿no es cierto?, artística, y había otro hemisferio que tenía que ver con las disciplinas, por decirlo de algún modo.
En el acto de leer, no, en la pregunta 2, en el acto de leer no solo tiene importancia el texto y el sujeto, sino que también el contexto. Esta afirmación corresponde a la teoría de, acuérdense que hablamos de Vygotsky y Bakhtin, ¿ya? Que ellos, ¿no es cierto?, nos hablan de la teoría sociocultural. Es decir, no solo tenemos que tener el texto y la persona que quiere leer, sino que también el entorno, con quien compartimos esa lectura, ¿cierto? Con quien nosotros cuando hacemos lecturas compartidas, con quién socializamos, el contexto cuando son pequeños, ¿cierto? El ver a los adultos leer, el comentar la lectura, todo eso influye, ¿no es cierto?, en el acto de leer. En la pregunta 3 dice, los componentes afectivos del lenguaje y la comunicación humana se basan en procesos especializados del hemisferio derecho. Los componentes afectivos del lenguaje se ubican en el hemisferio derecho, donde está todo el área simbólica, el área artística, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con más emoción y emotividad. 4. Los métodos sintéticos de lectura se caracterizan por partir de la mostración de la letra ignorando los conocimientos previos. ¿Por qué esa respuesta? ¿Por qué esa respuesta? Porque recuerden ustedes que nosotros partimos de la decodificación, partimos de las letras, partimos enseñando las vocales por separado y después las consonantes. Entonces nosotros decimos la la p, la l, o sea, estamos mostrando las letras, pero dejamos de lado los conocimientos previos porque no consideramos que el niño ya lee ciertos logos, lee ciertas palabras, ¿cierto? Del contexto, del entorno, y que a lo mejor necesitamos que los niños puedan darles más sentido a alguna frase, a alguna palabra que ellos quieran expresar. Entonces, ignora los conocimientos previos. El método analítico utilizado para el aprendizaje y la lectura pone énfasis en la enseñanza de palabras o frases. Acuérdense que dijimos que tenía que dar palabras o frases con sentido, ¿ya? Por lo tanto, el método analítico, ¿no es cierto?, que utilizamos, partimos de la palabra o de la frase. Según Rondal, en el año 1986, hacia fines del primer año de edad de un niño o una niña, es capaz de comprender cierto número de palabras familiares. Él sabe lo que es agua, lo que es mamá, lo que sabe lo que es leche, sabe lo que... distintas palabras de uso diario que utilizan los adultos que lo rodean, ¿no es cierto? Y que él puede comprenderla. Después tenemos que leer, en el número 7, no es mera decodificación. Debe producirse un proceso integrador. Esta pregunta tiene relación con la 1, con lo psicofisiológico. Cuando nosotros hablábamos que cuando llegaba al cerebro la información, el texto, el ojo, llega al cerebro, ¿no es cierto?, el texto, y nosotros llegamos a la comprensión, porque dice que leer no es mera decodificación, sino que cuando nosotros llegamos a comprender el texto, ¿no es cierto?, que ingresó por nuestro ojo al cerebro, nosotros somos capaces, allí se produce un proceso integrador, que es capaz de interpretar, generar nuevas ideas y personalizarlo. Cuando yo logro ese proceso integrador, interpreto lo que leo, lo asocio a otras cosas y puedo generar otras ideas. Y también puedo personalizar eso, darle otro sentido, adecuarlo a mi realidad, a mi contexto, a mi experiencia.
Para Tolchinsky, en la número 8, para Tolchinsky en el año 93, el texto escrito tiene dos propiedades, las formales e instrumentales. Las instrumentales se refieren ¿a qué? Cuando hablamos de instrumental, estamos hablando del uso. Voy a hacer un trámite, ¿no es cierto? Por lo tanto, voy a llenar este formulario. Uso. Quiero hacer una receta nueva. Voy a buscar una receta y voy a usarla para hacer mi comida. Tengo que, tengo que ir a comprar, entonces me van a dar una boleta por mi compra. Quiero hacer una lectura para entretenerme. Voy a buscar un cuento o una novela, etc. O sea, cuando hablamos de instrumental estamos hablando del uso con propósitos y objetivos específicos. ¿Ya? Cuando hablamos de las propiedades formales, estamos hablando del uso de mayúsculas, de minúsculas, el tema ortográfico, estamos hablando de ese tipo de componentes del lenguaje, ¿ya? Del texto escrito, digamos. Porque cuando nosotros escribimos un texto nos fijamos si tiene falta de ortografía, si empecé con mayúscula, si puse punto final, si usé punto seguido, si está la redacción, todos esos elementos que utilizamos cuando escribimos, ¿ya? Y en el instrumental está el uso. Después en la pregunta 9 tenemos, la etapa de la escritura presilábica se caracteriza porque el niño o la niña responde a principios de variedad y cantidad. O sea, es diferenciada e indiferenciada. ¿Por qué? Porque acuérdense que hablábamos en la presilábica que los niños hacen uso, ¿no es cierto?, por ejemplo, si escriben una palabra, en un principio ellos escriben las consonantes, por ejemplo, o solo escriben las vocales de la palabra, y nada más. Y por lo tanto ellos utilizan una variedad de letras o una cantidad, si es palabra corta, escriben menos vocales o menos consonantes, y si es palabra larga, escriben varias. Por lo tanto, responden a principios de variedad y cantidad. No así en la alfabética, como en la pregunta 10, que realiza correspondencia exacta entre sonido y grafía. Es decir, en la etapa alfabética ya es la escritura en la cual estamos todos, digamos. O sea, hacemos la relación entre el sonido y la letra, entre el sonido y la grafía. O sea, si la palabra tiene 6 letras, están las 6 escritas. ¿Ya? La etapa de llanto, gritos, balbuceo y gorgoreo desde la psicolingüística corresponde al nivel prelingüístico, desde que los niños nacen. ¿Y por qué nivel prelingüístico? Porque los niños, a través de este llanto, de estos gritos, de este balbuceo y de este gorgoreo, los niños se contactan con el mundo. Acuérdense que hablamos en la clase que las mamás entienden el tipo de llanto, el tipo de grito. Si es por hambre, si es porque están hechos, si es porque quieren algo, ¿ya? Entonces, eh, la- a través de este tipo de estas expresiones, los niños logran comunicarse con los adultos que los rodean y empiezan a contactarse con el mundo social. A través del balbuceo y el llanto se va facilitando el desarrollo de los órganos, de la articulación y de la fonación. ¿Se acuerdan que en la clase yo les dije a ustedes que cuando los niños lloran o gritan o balbucean, están formando todo este aparato articulatorio para poder pronunciar y poder eh, expresarse verbalmente? Por lo tanto, esto permite, cuando las mamás dicen a mí no me gusta que mi hijo llore, no es bueno, los niños tienen que llorar cuando están chiquititos, cuando son bebés, porque eso les ayuda para ir después llegar a la modulación de los fonemas. Solé en el año 92 señala que la concepción de la lectura como comprensión del texto escrito implica tener en cuenta que leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto. Aquí yo puse
una de las características, porque Solé señala como 3 o 4, pero puse una que era como la más evidente, que era un proceso de interacción entre el lector o los lectores y el texto. ¿Por qué puse lector o lectores? Porque cuando estamos en curso, en sala, podemos estar haciendo una lectura compartida con todo el curso. Por lo tanto, puede ser el lector, el niño está leyendo solo o estamos leyendo en grupo. El método MATE es un método de lectura y escritura fonético, analítico y sintético. ¿Por qué fonético? Acuérdense cuando empezamos con la palabra ojo. ¿Se acuerdan de la palabra ojo? Decíamos o, o. Partimos con el sonido, con la fonética, ¿cierto? Después decimos sílaba, ojo. Y después decimos ojo. Por lo tanto, partimos de una palabra completa que la decodificamos fonéticamente y después formamos la sílaba, que estaría dentro del método sintético, igual que el fonético, ¿cierto? Y llegamos a la palabra completa. Por eso que se dice que es fonético, analítico, sintético. Antes de iniciar a un niño en el proceso de escritura, este debe haber realizado diversas actividades de coordinación motriz, visomotora y lateralidad. Esta era una respuesta obvia. Yo puse como un par de preguntitas que eran muy evidentes las respuestas, como para ir dando un apoyo dentro de la prueba. Entonces, pues siempre hemos dicho que para el proceso de escritura nosotros necesitamos el desarrollo de la coordinación motriz fina y gruesa, la relación visomotora ojo-mano para poder leer, para poder escribir, y el tema de la lateralidad, saber cuál es nuestra derecha, cuál es la izquierda, qué es adelante, qué es atrás, qué es arriba, es abajo. ¿Por qué? Porque nosotros partimos escribiendo de la izquierda hacia la derecha, de arriba hacia abajo. Lo mismo para leer, ¿cierto? Y también tenemos letras altas, letras bajas y letras medias. Por lo tanto, necesitamos todos esos elementos para poder leer y escribir. Y aquí vamos a las respuestas de verdadero y falso, que dice la 1. Las prácticas en las aulas para enseñar a leer y formar lectores deben integrar los aspectos lingüísticos, cognitivos, socioculturales y emocionales de manera inseparable. Las prácticas en las aulas para enseñar a leer y formar lectores deben integrar aspectos lingüísticos, cognitivos, socioculturales y emocionales de manera inseparable. Esta frase, tal cual, la extraje del texto Leer para Vivir de Fons, ¿ya? Y es verdadera. Después, la lectura y la escritura son procesos interpretativos a través de los cuales se construye significado. Esto fue lo que vimos en la última clase cuando hice la síntesis de los contenidos. Son procesos interpretativos a través de los cuales se construye significado. Después, para iniciar al niño en la enseñanza de la lectura y escritura, se requiere crear un entorno alfabetizador con sentido que lo motive a leer y escribir con distintos propósitos. Cuando hablamos de entornos alfabetizadores, hablamos de entornos dentro del hogar y hablamos de entornos en el aula, que significa una aula letrada, textos a la altura de los niños para que puedan elegir, hacer como que leen o leer o interpretar, etc. Y lo mismo en el hogar. Después tenemos, leer es decodificar un texto escrito. Hemos dicho muchas veces que leer no es decodificar, sino que es comprender un texto. Decodificar es deletrearlo. Y recuerden que cuando nosotros deletreamos, al término de la palabra, en el deletreo, se nos pierde el significado, porque no tenemos el sentido completo. Por lo tanto, es falso. Escribir es producir un texto escrito con significado. Esto es verdadero porque dijimos que escribir era producir un texto.
no es copiar. Cuando uno dice, mira, los niños están escribiendo y están copiando de la pizarra, eso no es escribir. O cuando les hacemos hacer caligrafía, o cuando les hacemos copiar del libro. Eso no es escribir. Escribir es cuando el niño es capaz de producir un texto con significado. No sé, escribió, mamá te amo. Eso es escribir. O me gusta ir a la playa. Eso es escribir, ¿cierto? Porque es algo que él quiere expresar, pero el copiar es transcribir, no es producir un texto. El proceso de aprendizaje de la lectura es largo porque requiere que el niño adquiera el reconocimiento del código, la comprensión y el hábito lector. Eso es verdadero. Tenemos que tener, ahora vamos a hablar después de la conciencia fonológica y se van a dar cuenta por qué decimos esto. Los métodos sintéticos de lectura y escritura se caracterizan por construir el conocimiento de la lengua como una totalidad. Esto no es así, porque acuérdense que los métodos sintéticos utilizan el método fonético, el alfabético, ¿se acuerdan? Y, y el silábico. Por lo tanto, cuando hablamos de una totalidad, estamos hablando, la palabra totalidad quiere decir que nosotros estamos hablando de que partimos de un todo. Y eso es el método analítico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de totalidad quiere decir que partimos de la palabra o de una frase con sentido. En cambio, en el método sintético, decodificamos, dividimos la palabra en letras, ya sea en sonido, ¿cierto? Por el alfabeto, por el nombre de la letra, pero no estamos hablando de una totalidad. La totalidad es la palabra o la frase con sentido. Según Bloom y Halley, los constituyentes funcionales del lenguaje son forma, contenido y uso. Eso es verdadero. Cuando estábamos hablando de los componentes del lenguaje que nombramos a, a Owens, allí tocamos el tema de estos autores. La forma abarca la semántica y la pragmática. Eso es falso. ¿Ya? La semántica tiene que ver con el significado y la pragmática con el uso. Por lo tanto, si nosotros sabíamos que la pragmática era el uso, era absolutamente falso porque aquí estaba forma, contenido y uso arriba. Estaba separado. Se entiende por morfología las reglas que gobiernan la estructura y forma de una oración. La morfología no es la estructura y la forma de una oración. Cuando hablamos de estructura y forma de oración, se habla de sintaxis. La morfología tiene que ver, ¿no es cierto?, con la conformación interna de las palabras. ¿Cómo yo escribo, por ejemplo, abuela? ¿Qué letras lleva? Si es con B larga, si es con B corta. Si quiero usar un diminutivo, abuelita. ¿Te fijas? Entonces era falso. La semántica estudia el significado de las palabras, era verdadero. La sintaxis se relaciona con la organización interna de las palabras. Falso, aquí estaba cambiado. Estaban cambiados. Esto corresponde a la morfología. El área de Wernicke es la corteza responsable de la comprensión verbal, verdadero. El hemisferio izquierdo del cerebro es responsable del pensamiento simbólico y la creatividad, el arte, la música, etcétera, falso. Y el método alfabético, los niños parten aprendiendo el nombre de las letras del abecedario, eso es verdadero, ¿cierto? Porque acuérdense que los niños aprenden A, B, C, D, E, F, G, H, I, aprenden el nombre de la letra en el método alfabético. Bien, y ahí llegamos al fin de la prueba. Lo quise revisar con ustedes para que pudiéramos, para que cada uno, a la vez que la revisamos, también vamos haciendo un repaso. Entonces le va quedando más claro sobre lo que estamos, eh, sobre lo que estamos conversando. ¿Hay alguna consulta al respecto?
¿No? Ahora, la idea de revisar esta pruebita, obviamente, que es para que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, tengamos nosotros un parámetro y aquellas cosas que teníamos en duda las pudiéramos aclarar ahora, porque en el fondo el revisarla significa hacer un repaso, ¿ya? Bien, para hoy día vamos a hablar, voy a subir el PPT, vamos a conversar sobre la conciencia fonológica. ¿Se ve, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Gracias. Bien, aquí nosotros vamos, ¿por qué vamos a hablar sobre la conciencia fonológica? Porque varios autores dicen de que el tema de la conciencia fonológica es es predictor de buenos lectores. Entonces, aquellos niños que discriminan bien los sonidos o los fonemas tienen mayor capacidad de aprender a leer. Y para poder explicar un poco de qué se trata esta conciencia fonológica, yo trabajé estos aspectos que están aquí escritos, los saqué algunas ideas del artículo La conciencia fonológica en contextos educativos y terapéuticos, efectos sobre el aprendizaje de la lectura. Este artículo es de Sastre Gómez, Celis Leal, Roa de la Torre, Luengas Monroy, del año 2017. Son autores colombianos. Y yo extraje algunas ideas que me parece que explicaban claramente lo que vamos a entender por conciencia fonológica. Y aquí tenemos, ayer estuvimos viendo en la clase de recuperación, estuvimos hablando de ejercicios de estrategia para el desarrollo de la oralidad. Y dentro de eso nosotros hablamos lo que era conversar, en las trabalenguas, las entrevistas, hablamos de los debates, hablamos de las dramatizaciones, de los juegos de roles, de las poesías. Hablamos sobre muchos elementos que nosotros debemos trabajar con los niños cuando estamos enseñando a leer y a escribir. ¿Ya? ¿Por qué se dice que el desarrollo, por qué tenemos que preocuparnos de que los niños desarrollen la oralidad? Es porque es predictor de la lectura, y de la buena lectura y de la buena escritura. Entonces, cuando nosotros hemos trabajado todos estos elementos, también a la par, no es que nosotros, chiquillos, digamos, vamos a trabajar, voy a hacer, marzo y abril voy a trabajar solo oralidad. No, nosotros vamos mezclando con diversas actividades, porque recuerden que los niños no solo tienen lenguaje, tienen matemáticas, tienen historia, tienen ciencia, tienen ¿cómo se llama? Lenguaje, y además tienen áreas artísticas, como arte, música, educación tecnológica, tienen educación física, donde yo de manera integral, puedo abordar todos estos elementos que vamos a conversar ahora. Cuando nosotros hablamos del desarrollo de la motricidad fina y gruesa, nosotros lo podemos trabajar en las áreas artísticas y en educación física. Cuando nosotros hablamos de dramatizar, no solamente estamos hablando de oralidad y de lenguaje, también podríamos hacerlo acompañado de las áreas artísticas, porque tenemos que pensar en los trajes que nos vamos a poner para poder dramatizar algo, o cuando hacemos juegos de roles. Entonces, recuerden que la oralidad, el lenguaje verbal, escrito, son transversales a todo el aprendizaje. Así que ojo con eso, porque nosotros tenemos que tener claro que, que cuando desarrollamos todos estos elementos,
lo estamos desarrollando, o estas habilidades estamos trabajando de manera transversal. Bueno, entonces de la oralidad pasamos a la lectura. Aprender a leer constituye un importante reto para los niños y las niñas porque supone la suma de distintos factores culturales, sociales y personales. Eso dice Márquez y de la Osa el 2003. ¿Ya? Factores culturales, porque acuérdense que nosotros estamos hablando nivel de estudio de los padres, nivel, capacidad que tienen para hacer trabajos de lectura, escritos en el hogar, el entorno, los sociales los mismos, y personales, porque recuerden que todos somos distintos. Puede que yo tenga mayor rapidez para aprender, puede que sea más lento, puede que tenga alguna discapacidad, puede que tenga algún trastorno de aprendizaje. Por lo tanto, hay una variedad de realidades dentro del aula. Deben pasar de la oralidad y la construcción expresiva del lenguaje a una primera fase de decodificación y codificación. Cuando decodificamos, estamos deletreando. La con la A, ma, la con la A, ma. Dice mamá. Cuando yo leo la palabra completa, codifico. Decodifico, desarmo la palabra por fonemas, por grafemas. Y cuando codifico, reúno. Y ahí formo la palabra completa. Entonces dice que pasa de la construcción expresiva del lenguaje a una primera fase de decodificación y codificación de signos y símbolos, y remontar la arbitrariedad de esto y construir significado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, chiquillos, hablamos fluidamente. No estamos pensando si se escribe con H, si es con J, si es con G, si tiene cremillas como la palabra antigüedad, la palabra lingüística tiene cremillas en la U, que la palabra haber es con H o con V o B. Nosotros hablamos libremente, pero cuando nosotros tenemos que pasar de la oralidad, ¿no es cierto?, a la lectura o a la escritura, se nos va complicando, porque elementos que nosotros no nos preocupan cuando hablamos libremente, nos expresamos, cuando entramos a esta área tenemos que preocuparnos. Por ejemplo, hay palabras que se escriben con distintas letras pero suenan similar. Cuando escribimos gitana, le escribimos con G de gato, pero se pronuncia como J, como jirafa. Gitana, jirafa. Y eso son arbitrariedades y también son elementos que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros escribimos. Porque hay palabras que nosotros al escribirlas nos damos cuenta que tienen su propia forma, que lleva tilde, que no lleva tilde, que depende si es presente, si es futuro o si era pasado. Entonces, son muchos elementos que los niños tienen que aprender cuando nosotros estamos pasando de una oralidad a la lectura y la escritura. Bravo en el 2006 define la conciencia fonológica como la toma de conciencia de los componentes fonéticos del lenguaje oral y el dominio de diversos procesos que los niños pueden efectuar conscientemente sobre el lenguaje oral. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la conciencia fonológica, es que nosotros tomamos conciencia de que tal fonema se escribe de tal manera, ya sea en mayúscula, en minúscula, en cursiva, en script, ¿cierto? Dependiendo del tipo de texto, lo que estoy escribiendo, etcétera, ¿cierto? Y que tomo conciencia de que ese fonema yo lo puedo, que se escribe de tal forma, que es distinto a cuando yo estoy, ¿no es cierto?, hablando como un chiquitito de 5 años, 4 años, que ellos hablan, pero cuando ya empezamos a conocer el código,
nosotros tenemos que hacer consciente que cada palabra tiene sonidos que conforman una cadena, y esa cadena de sonidos los puedo escribir y tienen silueta. Es un proceso metalingüístico importante porque considera la toma de conciencia de los fonemas. Metalingüístico, que va más allá de la lengua, es decir, más allá de lo que yo puedo decir, hablar, sino que es en el fondo el conocer y el darme cuenta de que los fonemas los puedo escribir, que tienen una forma, que si los combino con las vocales, ¿no es cierto?, voy a tener tales o puedo formar tales o cuales palabras. Núñez y Santamarina en el año 2014 la definen como la capacidad, como la capacidad de reflexionar sobre los elementos fonológicos estructurales, componentes formales del lenguaje oral y manipularlo. Por ello incluye la habilidad para operar con los segmentos de las palabras, es decir, segmentar las unidades más pequeñas, tales como sílabas, sonidos, fonemas y unidades intrasilábicas, que es el análisis fonológico. O sea, yo digo la palabra hablar, ya, la palabra hablar, ¿cierto? Y yo la puedo segmentar, separo la A, la H, la B, la L, la A, la R. Y puedo leer cómo van sonando cada uno de esas letras. Y que al reunirlas formo la palabra hablar. Al mismo tiempo que se posee la habilidad para crear nuevas unidades superiores a partir de dichos segmentos más pequeños. Es decir, cuando yo reúno decodifico las palabras, y puedo jugar con estos fonemas, ¿no es cierto? Puedo ir formando nuevas palabras. Porque si yo digo la palabra hablar, ya, con A, ¿qué otras palabras empiezan con el sonido inicial A? Podríamos decir árbol, avión, agua, ¿no es cierto? Aro, anillo, y voy formando otra cadena de palabras. ¿Se va entendiendo lo que explico, chicos? Sí, profe, se entiende súper. Ya, gracias. Aquí nosotros decimos que es importante el desarrollo de la conciencia fonológica en la escuela y el rol del profesor en esta etapa, porque según Márquez y de la Osa Fuentes, en 2003, el conocimiento y el éxito que tendrán más adelante en labores relacionadas con el reconocimiento, la identificación y la diferenciación de los fonemas y de las reglas de la lengua que los gobierna en sus posibles combinaciones para formar sílabas y palabras. Chiquillos, cuando nosotros estamos hablando del desarrollo verbal, nosotros estamos haciendo que los niños se expresen verbalmente y que ellos lo hagan con fluidez y dándole sentido a lo que dicen. Aquí nosotros estamos entrando al ámbito de que el niño relacione los sonidos que emite con una letra que tiene forma, como les decía. Y que ellos aprendan a identificar cada uno de esos sonidos con la letra, con la grafía, que las identifique, que son distintas, y que a la vez vayan conociendo el código que hablamos. ¿En qué sentido? Que nosotros decimos la y partimos nosotros de las letras madre, siempre partimos de las vocales. Enseñamos todas las vocales y después vamos introduciendo las consonantes cuando usamos un método sintético, ¿cierto? Entonces, nosotros partimos de todas las vocales y ¿qué tenemos que hacer? Comprender a los niños que estas vocales se combinan con todas las letras del abecedario o del alfabeto. Hay niños que aprenden mame, mi, mo, mu, pero después cuando introducimos la l, los niños les cuesta un mundo. Es como partir de cero.
porque nosotros no les vamos hablando de la regularidad del idioma, que vamos a leer la, le, li, lo, lu, sa, se, si, so, su, pa, pe, pi, po, pu. ¿Se fijan? Entonces nosotros les decimos ya al niño, ahora vamos a aprender la L, y partimos de nuevo con la A, la, le, y los niños se sienten que están aprendiendo de cero, y no es así. Lo que nosotros es decirle a los niños, estas letras que tenemos aquí se combinan con todas estas que están en el alfabeto. Y tenemos vocales abiertas, vocales cerradas. Y estas vocales se combinan con este. Y vamos a leer esto. Hay un micrófono abierto, se escucha el eco. Y nosotros tenemos que ir facilitando el reconocimiento del código de los niños. Porque de lo contrario para ellos se les hace muy complicado. Y ellos se sienten defraudados, que no pueden aprender, desmoralizados. ¿Por qué? Porque cada vez que le introducimos una letra es como un mundo distinto. No, ellos tienen que entender que estas vocales se van a combinar con la L, con la S, con la P, con la doble L, con la H, con lo que quieran. Entonces, allí para nosotros es muy importante que ellos logren darse cuenta. Para el desarrollo de la conciencia fonológica es importante realizar actividades tales como detección de rimas, identificación de sílabas, igualación de sonidos iniciales y conteo de fonemas, comparación de la longitud de las palabras y representación de los fonemas con letras. ¿Ya? Ahora, cuando estamos dando nosotros esto, el desarrollo de la conciencia fonológica, es importante realizar actividades tales como, aquí estoy dando, en todo esto que tenemos aquí, que estoy marcando ahí, destacando, estoy dando estrategias que nosotros debemos trabajar con los niños para poder discriminar fonológicamente, ¿no es cierto?, los fonemas y los grafemas. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos rima con los niños, cuando identificamos sílabas, que generalmente nosotros hacemos con golpe de palma, cámara, ¿cuántos golpes vimos? 3. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra? 3. Cámara. Hacemos eso, estamos identificando las sílabas. Igualación de sonidos iniciales. Por ejemplo, palabras que comiencen con el sonido E. Elefante, elegante, Elvira, por ejemplo. El conteo de los fonemas. Por ejemplo, la palabra mamá. ¿Cuántos fonemas tiene? ¿Cuántos sonidos? Tiene 4. Y la palabra mamacita, ¿cuántos sonidos? ¿Cuántos fonemas? Porque está dentro de la misma raíz, pero vamos cambiando, ¿no es cierto?, para hacer el diminutivo. O sea, hay miles de cosas que nosotros podemos enseñar. Las palabras que son más largas, que tienen mayor longitud, las palabras que son más cortas. ¿Se fija? Todos estos ejercicios, todos estos elementos que están aquí, son estrategias para que los niños logren discriminar fonológicamente. Por lo tanto, tomen en cuenta todo esto que hemos hablado del lenguaje, del desarrollo del lenguaje oral, del tema de la conciencia fonológica. Tómenlo en cuenta para su posterior trabajo que nosotros tenemos que hacer, que es construir un material didáctico. Y la próxima semana, en la próxima clase, yo voy a traer las condiciones, la pauta de ese trabajo para que ustedes comiencen a armarlo, comiencen a pensarlo para que lo podamos evaluar. Se puede entender la conciencia fonológica como aquella conciencia que llega a tener cada persona sobre su propia lengua,
que discrimina reflexivamente los patrones de correspondencia entre letra y sonido. Esto se escribe con H, esto con V, esto con N. Por ejemplo, la combinación MP, lámpara. Siempre va la combinación MP. La combinación NV, o V corta, como acostumbrábamos decir. Convención. Nunca voy a ver convención con B, con B larga. Siempre va a ser con B corta porque va antecedida por una N. Son elementos que nosotros utilizamos dentro de nuestro diario hablar, de nuestros códigos lingüísticos, y que no, cuando los logramos discriminar es porque lo hemos reflexionado, porque hemos comprendido la regla de uso. ¿Se fija? Dice, los cuales están implícitos en el proceso de lectura y escritura, que además incluyen el análisis grafémico, la asignación y el ensamblaje de fonemas, como lo describe Cuetos en el año 2011. ¿Se fija? Nosotros tenemos que seguir ciertas normas, ciertas reglas, que en un principio, cuando los chicos están aprendiendo, nosotros no las ponemos marcadas ni de manera estricta, sino que nosotros les vamos dando a los chicos el espacio para que ellos lo hagan de manera libre. Pero a medida que vamos leyendo, que vamos avanzando, que los niños van aprendiendo, que van haciéndose cada vez más conscientes del sonido y del grafema, entonces podemos ir mejorando esos aspectos. También es importante el desarrollo de la percepción visual y auditiva, comprensión y producción oral, atención y motricidad. De esta manera se favorece el proceso lector, puesto que se estimula la comprensión oral, la discriminación auditiva y el nivel cognitivo, y permite que se organicen las estructuras para el aprendizaje, la memoria operativa y la semántica. La memoria operativa es aquella memoria, ¿no es cierto?, que va a buscar la información. Tengo que escribir abuelita, y rápidamente va a mi disco duro y sé que abuelita no se escribe con H, que no se escribe con V, que la escribo con B larga. Y todo eso es información, memoria operativa. Y el significado, la semántica. Y se facilita la adquisición de la lectura y la escritura. Por lo tanto, aquí tenemos destacado qué es lo que nosotros tenemos que trabajar con los chicos. Volvemos a insistir en los elementos que los alumnos tienen que conocer. Y Cuadrado y Trías, el año 2008, señalan que tienen que realizar otras labores, como las descritas por los autores anteriores, y además dicen que debe ser capaz de reconocer los diferentes sonidos, separarlos, asociarlos y descubrir que distintas combinaciones pueden conformar palabras diferentes. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer tal sonido es tal grafema. Tenemos que ser capaces de decodificar, emitir el sonido y escribir el grafema que corresponde. Y también juntarlo para formar un todo que es la palabra. ¿Ya? Y a la vez, si esos distintos fonemas y grafemas que yo voy reconociendo, haciéndolos consciente, ¿no es cierto?, entonces puedo ir formando nuevas palabras. Por lo tanto, ¿qué es en síntesis esto? Primero, habilidad metalingüística dirigida a comprender un sonido o fonema, que está representado por un grafema o signo gráfico, que es la letra. La combinación de sonidos forman unidades sonoras y escritas, porque yo lo que pronuncio lo puedo escribir. Si nosotros tenemos
sonidos tenemos la conciencia fonética. Cuando yo digo la la l, la p, la o, conciencia fonética. Si hablo de sílabas, ma, pe, li, conciencia silábica. Y si logro discriminar sonido con grafema y conformar la palabra completa en la conciencia léxica. Permitiendo construir una palabra que posee un determinado significado. O sea, cuando llego a la conciencia léxica, permite construir una palabra que posee un determinado significado. Importancia de la conciencia fonológica del lenguaje y aprendizaje de la lectoescritura. ¿Por qué para los niños es tan difícil aprender a leer y a escribir? Porque nosotros no les aportamos, no les ayudamos con el conocimiento del código. Porque no les damos los elementos necesarios, las herramientas necesarias para que enganche con la lectura y la escritura. ¿Qué puede dificultar dichas adquisiciones? Creo que dificulta porque piensen ustedes que la escuela y el profesor, cuando los niños están aprendiendo a leer y a escribir, es fundamental, porque el niño desde el hogar trae ciertos elementos. Ha leído cuentos, ha revisado un diario, ha visto en el computador cuando la mamá o el papá lee del computador, pueden haber comentado una historia, qué sé yo, pero la escuela formaliza eso. La escuela le entrega los elementos, las herramientas formales del aprendizaje para que el niño adquiera el idioma y lo adquiera para leer comprensivamente y para escribir con sentido. Entonces, nosotros somos muy importantes en ese aspecto porque somos nosotros los que entregamos las herramientas para motivar al niño para que siga avanzando y entregar los elementos básicos para que él reconozca la secuencia del código y para que pueda expresarse. ¿Y qué relación existe entre el lenguaje oral y escrito? Bueno, el lenguaje oral es más fluido, tiene menos dificultades que el lenguaje escrito. Nosotros hablamos nomás, pero en el lenguaje escrito tenemos que fijarnos en la ortografía, ¿no es cierto?, cómo redactamos, para quién va escrito el texto, a quién va dirigido. Se lo dirijo a mi mamá, se lo dirijo a un amigo, se lo estoy dirigiendo una carta al alcalde. ¿Cuál es el registro de habla que voy a usar? ¿Va a ser formal, informal, coloquial? ¿Cómo lo escribo? Después tengo que leer lo que escribí y reescribir, porque tengo que corregir. Si me equivoqué en la ortografía, hija. Es que pasa que usted dice que igual es más complicado escribir, y sí, pero hablar también, porque si uno pronuncia mal o habla mal, también cuesta que la otra persona lo entienda. Sin duda, hija, sin duda, pero te estoy hablando dentro de la normalidad. Cuando tú tienes, por ejemplo, niños o niñas que pronuncian mal o que no logran hacer coherentemente una frase, ahí podemos tener trastornos de aprendizaje. Y pasa también que si en la casa del niño hablan mal, él también va a hablar mal y también va a escribir mal, porque yo me he dado cuenta de eso. Porque pronuncian mal las palabras. Exactamente, acuérdate que es muy relevante el entorno, el contexto, según lo que nos decía Bakhtin y Vygotsky. Entonces, si él se cría en un contexto en que todas las personas hablan mal o hablan a pura grosería, el niño va a replicar ese lenguaje. ¿Te fijas? Lo replica en la escuela, con sus amigos, jugando en la calle, donde sea, con la familia. Pero la diferencia que hay entre un adulto que no ha tenido la oportunidad de estudiar y que ya no la va a tener, porque no puede, porque trabaja, porque tiene que generar dinero para la familia, y un niño, es que si el niño va a la escuela, tenemos la posibilidad de mejorar eso. Porque con el
la relación social que se da con sus pares, con su profesor, el entorno que nosotros le vamos dando en la escuela para que ese niño mejore, va a producir un cambio. Si ustedes se fijan, nosotros mismos, que tenemos la posibilidad, gracias a Dios, de estudiar, porque hay personas que tienen todas las condiciones para haber estudiado y no tuvieron los medios, o simplemente no tuvieron el espacio porque tenían que hacerse cargo de otras cosas, y que realmente tenían la oportunidad. Nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar, ¿cierto? Y entrar a un nivel universitario. Y si ustedes se fijan que ninguno de ustedes, cuando egrese, va a ser igual que cuando llegó. Y no porque nos pongamos creídos, sino que porque nuestro lenguaje, nuestra forma de expresarnos, por el solo hecho también de ser profesores, vamos a tener que cuidar muchas formas, porque tenemos 30 niños o 40 niños que están bajo nuestra tutela y que nosotros tenemos que expresarnos como corresponde, precisamente para poder cambiar la condición de ese niño que viene de un contexto donde hablan de otra manera, las palabras a lo mejor no se pronuncian bien, donde los códigos del lenguaje no son son más coloquiales que formales. Entonces nosotros vamos a tener que cuidar esa forma para que los chicos también tengan la opción de ir cambiando y mejorando. ¿Te fijas? Entonces, de ahí radica la responsabilidad que tenemos nosotros como profesores. Y cada persona que estudia, hoy día ustedes se van a terminar esta clase y no se van a ir igual que como llegaron, porque van a quedar con muchas ideas dando vueltas de cómo lo enseño, cómo lo hago. Tengo que hacer un recurso didáctico para este curso y empiezo a darle vuelta a las cosas y empiezo a ver incluso los que tienen hijos o los que tienen sobrinos pequeños, van a empezar a observar ciertas cosas que antes no observaban. ¿Por qué? Porque tienen otra mirada. O sea, tengo mi hija o mi hijo. Entonces, ahora, ¿en qué me fijo? ¿Cómo lo ayudo? ¿Qué método le enseñaría a leer a él o a ella? ¿Cómo voy haciendo consciente a mi hijo de los fonemas? ¿Te fijas? O sea, en el fondo vamos dándole vuelta a un tema que hemos aprendido en clase y así como muchos otros que tenemos en las otras asignaturas, y ya nuestra mirada es diferente. Y esa misma oportunidad se la tenemos que dar nosotros a los pequeñitos. Y ellos con mayor flexibilidad que nosotros, con mayor ganas, van a querer aprender. Y no tenemos que perdernos esa oportunidad como profesores. No tenemos que perdernos esa oportunidad. O sea, ahí es rico enseñar. ¿Por qué? Porque los niños están ávidos, quieren aprender, preguntan cosas, quieren conocer el mundo, ampliar su mundo. Y ahí estamos nosotros, para darles esa oportunidad, para que los niños aprendan. Entonces, es un juego que se da muy exquisito entre el profe y los alumnos, porque uno tiene que buscar los elementos que le ayuden a aprender. Y cuando aprenden, es fabuloso. Porque cuando los niños llegan a primer año sin leer y escribir, y después uno ve que leen y escriben, pero precioso. Ustedes se van a dar cuenta que porque están viendo el progreso, porque están viendo que los niños avanzan, que han logrado algo importante. Piensen ustedes que leer y escribir son herramientas fundamentales para la vida. Pregúntenle a alguna persona que no tuvo la oportunidad de leer y escribir. ¿Cómo ha sido su vida? ¿Cómo es su mundo? Yo creo que hasta socialmente retraída o retraído, porque se avergüenzan. Quizás cuántas veces de repente han sido engañados, pues firme aquí o ponga el dedito aquí, y no sabían de qué era, porque no sabían leer. Integrarse a la sociedad, participar de ella, aportar a la sociedad, les cuesta muchísimo. Entonces,
si nosotros tenemos la posibilidad de entregarle esta herramienta a los niños, es precioso, es maravilloso, porque le estamos abriendo una puerta enorme que podemos utilizar en todas las áreas que queramos desarrollarnos. ¿Cuántas veces las personas con vergüenza, porque sabe leer y escribir? No, entonces tiene que pintarse el dedo y poner sus deditos, su huella digital, y se sienten mal, y de repente no han sido ni culpables de eso, es porque el momento, la sociedad, las necesidades, no le han permitido estudiar, ir al colegio. Entonces, aprovechemos la oportunidad que tienen ustedes y la oportunidad que tienen los niños cuando van a la escuela, porque leer y escribir es un acto precioso, maravilloso, porque nos abre las puertas de la sociedad, nos abre las puertas de la integración al mundo. Así que, chicos, es un desafío muy, muy, muy grande que tenemos cuando enseñamos a leer y a escribir. No sé si te respondí, hija, lo que tú estabas preguntando. Sí, profe, muchas gracias. ¿De qué, hija? Hablamos articulando sílabas, pero escribimos fonemas. Esas son las dificultades. Nosotros hablamos articulando sílabas, ¿no es cierto? Vamos, sin quererlo, vamos articulando sílabas para decir mamá, hambre, sed, no sé. Pero cuando las escribimos, tenemos que ir escribiendo cada fonema y lo transcribimos a un grafema. Vamos letra a letra, que después vamos logrando y funcionando con cierta fluidez, porque ya agarramos el ritmo del código, ya sabemos qué se escribe. Pero cuando nosotros estamos aprendiendo es una complejidad. El habla es un continuo en el que resulta difícil deslindar segmentos. En cambio, la escritura representa la unidad fonológica de la lengua, ya que las letras, los grafemas, representan fonemas, sonidos. Y cuando hablamos de deslindar segmentos, es que cuando nosotros hablamos en un chorrón de palabras. Pero cuando escribimos, no las podemos escribir todas juntas en carro, sino que tenemos que saber dónde empieza y termina cada palabra. ¿Se fijan? Y es otra complejidad. Por lo tanto, las dificultades que se presentan en el momento de reconocer, identificar y deslindar estas unidades del lenguaje y poder representarlas realizando la conversión del fonema en grafema. Aquí tenemos los problemas que se le presentan a los pequeños. ¿Qué hacemos nosotros para eso? ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Cómo facilitamos su aprendizaje? Si nosotros, chiquillos, no tenemos que pasar malos ratos con el aprendizaje de los niños. Nosotros tenemos que buscar los elementos para que los niños aprendan con facilidad y seamos todos felices. El niño va a la escuela para ser feliz. El fin último de la educación es que los niños sean felices. ¿Y cuándo yo soy feliz? Cuando yo puedo aprender, cuando me doy cuenta que tengo la capacidad de hacerlo. Cuando el profesor se ha preocupado de darle tareas de alcance en primer término para que los niños logren esa meta. Y en la medida que el niño alcanza la tarea 1, va a querer hacer la 2, va a lograr la 2 y yo le voy a poner un poquito más difícil la 3. Pero, ¿cómo parto? Parto de lo que el niño puede lograr, para que él no se frustre, para que no sienta que no puede aprender, para que se sienta a la par con todos sus compañeros. Y en la medida que ellos van enganchando con este aprendizaje, yo voy poniendo un poquito más de dificultad en el aprendizaje. Pero para eso, como profesor, tengo que ser inteligente. Tengo que darle tareas que él sea capaz de hacer. Y cuando él haga la A, cuando él haga la tarea 1, va a querer hacer la 2, la 3, y ya cuando vamos a la 5, yo se la voy a ir poniendo más difícil. Pero ya está. Entonces, eso es una estrategia que nosotros tenemos que usar en todas las asignaturas con los niños. Siempre él se tiene que sentir capaz de hacer, capaz de lograr. Porque si no, empiezan a quedarse atrás.
Y no es bueno que se queden atrás porque daña su autoestima, daña la seguridad en sí mismo. Y por lo tanto va a costar un mundo sacarlo de ahí. Entonces, partamos positivo. Todos podemos. Todos somos capaces. Otro autor dice que la conciencia fonológica opera con el reconocimiento y el análisis de unidades significativas del lenguaje, lo que facilita la transferencia de la información gráfica a una información verbal. Consiste en aprender a diferenciar los fonemas, en cuanto son expresiones acústicas mínimas e indispensables para que las palabras adquieran significado. ¿Cuál es la propuesta pedagógica? ¿Cómo podemos nosotros, qué elementos son fundamentales en esta etapa? La habilidad de poder reconocer, deslindar, es decir, donde empieza y termina cada palabra, porque no se escriben en carro, dijimos, van separadas, y manipular los sonidos que componen el lenguaje. Es decir, la conciencia fonológica se desarrolla con el ejercicio. Acuérdense, para aprender a leer hay que leer. Para aprender a escribir hay que escribir. Por lo tanto, en este tema también. ¿Cómo nosotros logramos que los niños discriminen auditivamente y físicamente al escribir el grafema? ¿Cómo lo logramos? Haciendo ejercicio. Ya vamos a ver algunos. Esta capacidad cognitiva, como cualquier otra destreza de lectura y escritura temprana, no es adquirida por los niños en forma espontánea y automática. Acuérdense que hay regularidades del código. Por lo tanto, el niño no la aprende automática. Tenemos nosotros que darle las herramientas. Nosotros decirles cómo apoyar ese aprendizaje, mediarlo. Generar un ámbito alfabetizador, siguiendo una determinada secuencia, de modo progresivo, donde los niños avanzan desde una comprensión limitada hacia otra más compleja de cómo funcionan los sonidos dentro de las palabras. ¿Cómo los vamos combinando? ¿Cómo nosotros vamos combinando estos sonidos? ¿Ya? Y ahí tenemos que partir de manera progresiva, dice aquí. Partimos de una comprensión limitada, ¿no es cierto?, algunos elementos que los niños pueden conocer y vamos a una más compleja. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos que yo copié para poder traérselos ahora. Ay, parece que bajé el tema. Espérenme un poquito. Que lo bajé sin querer. Aquí. Ya. Nosotros acá dice. Ahí. Dice aquí. Tenemos identificar sonido inicial. ¿Cuál es la actividad? Marcar el dibujo o la letra que represente el mismo sonido inicial del modelo. Por ejemplo, aquí tenemos la E, el sonido E, elefante. Por lo tanto, aquí tenemos el sonido O. ¿Qué dibujo tendríamos que marcar? ¿Qué dibujo marcamos? El ojo. Bien, el ojo. Aquí tenemos una abeja. ¿Cuál sonido marcamos? La A. La A, correcto. Tenemos aquí el sonido I. ¿Cuál de todos estos dibujos marcamos? Uva, isla, oso. La isla. Isla, bien. Aquí tenemos el sonido E. ¿Cuál marcamos? Espada, ala. ¿Cuál de todos estos dibujos me tendría que marcar? Con el sonido inicial E. La espada. Bien.
En la U, ¿cuál sonido inicial, cuál objeto tendríamos que marcar? ¿El pez, el huevo, el uslero? ¿El uslero? El uslero. Este trabajo, bien hijo, gracias. Este trabajo que yo estoy haciendo con ustedes, tendrían que hacerlo ustedes con sus niños. ¿Por qué? Porque estamos haciendo identificación de sonido inicial. Inicial. Acá tenemos otro, donde tenemos que identificar la letra o el sonido inicial de los dibujos. Tenemos aquí un pato. Por lo tanto, el sonido inicial es la P. Pato. Aquí tenemos la T. Si pensamos en el sonido inicial, tendríamos que marcar la tina. Aquí tenemos un burro. Por lo tanto, a marcar la B. Una planta. ¿Cuál voy a marcar aquí, chiquillo? ¿Cuál sonido? La pu. Bien, la P. Aquí tengo el avión. ¿Qué sonido marco? Sonido inicial. La A. La A. Y aquí tenemos, ¿qué sonido? La N. La N. Y marco, ¿qué objeto o qué dibujo? Entonces, ¿sí? Marcamos la naranja, ¿cierto? Ahora, cuando yo estoy trabajando con los niños, yo les digo, sonido inicial, ¿cuál de estos tres dibujitos comienza con el sonido inicial? Sonido inicial de avión. ¿Cuál es el sonido inicial de avión? Y los niños tienen que decirme la A. Sonido inicial de un burro. La B. ¿Cuál de todos estos sonidos es? La B, la O, la B. Entonces, es la forma que nosotros tenemos que trabajar con los niños. Ahora, cuando yo estoy preguntándole a ustedes cuál sonido inicial, qué dibujo marco, es porque estoy haciendo el ejercicio con ustedes y porque quiero que practiquen el tema de los fonemas. Porque usted a lo mejor ahora se sentirá ridículo diciéndome la N, la T, la P, pero usted los va a tener que trabajar con los niños. Entonces tenemos que familiarizarnos con su fonema. Tenemos que familiarizarnos porque nosotros se lo tenemos que entregar a los chicos. Y no podemos enseñar algo que nosotros no sabemos. No se le olvide eso. Después tenemos aquí la percepción auditiva. Dice, marcar el dibujo o palabra que tenga el mismo sonido final al modelo. Entonces, nosotros acá tenemos, ¿qué es esto que estoy mostrando aquí? ¿Qué es esto que estoy mostrando? ¿Una luna? Una luna. ¿Cuál de estas tres palabras que tenemos nosotros acá, tiene el mismo sonido final que luna? ¿Será cuna? ¿Será mono? ¿Será coco? Entonces, ¿qué me tendrían que decir los niños? Cuna. Cuna. Bien. Cuna. Si yo tengo acá la palabra bola y estamos estudiando sonido final, ¿cuál de estos tres dibujitos que están aquí debiera marcar? La pala, profe. Pala, termina en la. Después tenemos la palabra carro, carro.
¿Cuál de estos tres dibujos tienen el mismo sonido final que carro? Perro. Perro. Bien, nosotros decimos perro, podría leérselo yo, decir perro, campana, manzana. ¿Cuál de estos tres dibujos tiene el mismo sonido inicial de final de carro? Y ahí los niños me van a decir perro. Después aquí tenemos este dibujo que es una cama. Y aquí decimos canoa, enano, llama. ¿Cuál de estas tres palabras termina igual que cama? Llama. Llama. Aquí tenemos auto. Sonido final, fíjense bien. Sonido final. ¿En qué sonido termina auto? ¿Cuál Entró. es el sonido? En to. Entonces, ¿será cola? ¿Será moto? ¿Será pala? ¿Cuál es la palabra que tiene el mismo sonido final? Moto. Moto, correcto. Y aquí tenemos otro que dice identificar el sonido que falta. Dice completar la palabra con el sonido que falta. Y aquí tenemos o. ¿Qué es esto que estoy mostrando aquí? ¿Qué es este dibujito? Un ojo. Falta Un la J. ojo. Falta la J, pero ahí tú me estás dando el nombre de la letra. ¿Cuál sería el sonido? La J. Ahí vamos. Después tenemos aquí, ¿qué dibujo es este que estoy mostrando? ¿Qué dibujo es este que estoy mostrando? Una jeringa. Una jeringa. Nos falta el sonido inicial de jeringa. ¿Será la n? ¿Será la l? ¿O será la j? ¿Cuál es? La J. La j. Bien, y ahí digo jeringa. Acá tengo una abeja. Yo les puedo decir a los niños, ¿qué dibujo es este? Abeja. Tenemos A, B, A. ¿Qué sonido nos falta para completar la palabra? ¿Será la J? ¿Será la D? ¿O será la C? ¿Cuál nos falta? Y los niños me van a decir la J. Entonces ahí puedo decir abeja. Y así sigo con los otros dibujos, que le voy preguntando, ¿qué dibujo es este? ¿Qué sonido nos falta? Siempre estamos hablando de sonido, porque acuérdense que estamos hablando de conciencia fonética. Y cuando hablamos de conciencia fonética, estamos hablando del sonido de las letras. Y en este caso, en que toda falta la J, el sonido J, o la letra J, ¿cierto? ¿Qué letra estaremos estudiando? La J. La J, si lo dijéramos bien, muy bien. Aquí tenemos un repasito de Laferreiro y Teveroski que habla que lectura es un proceso en el que intervienen factores perceptivos, cognitivos y lingüísticos. También dicen que es un proceso interactivo entre el texto y el lector que exige de él estrategias y habilidades cognitivas, habilidades lingüísticas y expectativas e intereses. Dentro de los intereses estaría el tema emocional, el agrado, el desagrado, qué me gusta leer, qué no me gusta leer, qué me entristece cuando leo o qué sé yo. Entonces, a este elemento que está aquí arriba, de perceptivos, cognitivos y lingüísticos, yo le agregaría el tema de lo afectivo.
La conciencia fonológica tiene como requisitos comprender que la cadena hablada es separable en elementos que pueden aislarse. ¿Ya? Es decir, las palabras que yo pronuncio, voy formando una cadena de palabras para dar un sentido a algo que quiero expresar. Pero cada una de estas palabras las puedo separar, y las puedo separar por fonema. Después relacionar cada segmento con un fonema. Y después identificar el fonema articulatoriamente, es decir, cuando yo digo la R, y necesito preparar mi aparato fonoarticulatorio, porque la disposición que tengo de la lengua, los labios, el paladar, cuando pronuncio ciertas letras, o los labios, por ejemplo, si digo la si digo la V, muestro los dientes. Si digo la lengua va al paladar. O sea, necesito tener el aparato fonoarticulatorio funcionando para poder pronunciar todos estos sonidos. Y a la vez pronunciarlos y hacerlos comprensibles para quien me escucha. En las conciencias fonológicas son unidades lingüísticas que comprenden fonemas, sílabas, palabras. O partimos de la palabra, la desagregamos en sílabas y en fonemas. Que aquí sería la palabra completa. Aquí separamos por sílaba, por ejemplo, cámara. Y aquí separamos por sílaba, cámara, 3 sílabas. Y luego decodificamos las sílabas en fonemas. La conciencia fonológica y la lectura. Aquí tenemos un antes y un después. El antes es el nivel de desarrollo de la conciencia fonológica. O sea, estamos trabajando este tema de la conciencia fonológica para que los niños tengan un nivel de desarrollo, para lograr el mayor nivel de desarrollo de la conciencia fonológica. ¿Por qué? Porque esto es un aprendizaje para la lectura. Y este mayor nivel de desarrollo de la conciencia fonológica facilita las habilidades lectoras. Y mutuamente, si yo me voy habilitando cada vez más en las habilidades lectoras, mayor nivel de conciencia fonológica tengo. Y si tengo mayor nivel de conciencia, también tengo mayor habilidad lectora. Ambas se van interfiriendo mutuamente de manera positiva. Y tenemos una relación causal. A mayor nivel de conciencia fonológica, mayor habilidad lectora. Si tengo menor nivel de conciencia fonológica, tengo menor nivel de habilidades lectoras. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Qué bueno. Ya, cualquier cosa me interrumpen y me hablan, porque yo no veo aquí quién me levanta la manito porque estoy con la presentación. Y conciencia fonológica y lectura. Las investigaciones demuestran una correlación positiva entre la habilidad del niño para discriminar los elementos que componen el habla y su éxito en la lectura y la escritura. Esto lo dice Mabel Condemarín, que era nuestra autora chilena, que trabajó muchos años en el Ministerio de Educación y en el CPIP, y ella tiene libros escritos sobre lectura y escritura inicial. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué nos dice la literatura? Que a mayor habilidad de discriminación fonética, ¿no es cierto?, mayor éxito en la lectura y en la escritura. Cuando yo hago consciente los sonidos del habla con el grafema y los reconozco auditivamente y también los puedo escribir, tengo mayor éxito en la lectura y en la escritura.
Bien, chicos, preguntas. Profesora, ¿Sí? la conciencia fonológica, ¿se trabaja Ajá. de qué edad a qué edad más o menos? Bueno, en la conciencia fonológica nosotros la trabajamos porque somos profesores básicos en primero, pero podríamos trabajar los sonidos iniciales, por ejemplo, sonidos finales de palabras, a lo mejor con una letra, ¿te fijas? Que coincida el sonido final con una letra o con un fonema y el inicial del mismo modo de kinder en adelante. Los niños logran comprender eso o pre-kinder. Nosotros podríamos hacer algunos juegos, ¿te fijas? De que los niños podrían llegar a darte una respuesta sobre las preguntas que tú le hicieras de los sonidos iniciales, finales, o a través de láminas. Por ejemplo, mostramos láminas y los niños me dicen cuáles son las que empiezan con el mismo sonido inicial. Por ejemplo, con A. Ya, a ver, ¿cuáles de todas estas láminas empiezan con sonido inicial A? Árbol, ¿te fijas? Avión, auto. Entonces podemos ir trabajando en los cursos que los más chiquitos con láminas. De hecho, hay test que se aplican con puras láminas para los más chicos, cuando no saben leer ni escribir todavía. Entonces, nosotros podríamos trabajarlo con pre-kinder, kinder, ir un poquito sin presión, pero de a poco para que vayan identificando ciertos sonidos. ¿Te queda claro, Pablo? Juan Pablo. Sí, profesora, gracias. ¿De qué? ¿Otra duda o alguna otra pregunta? A ver, nosotros para esta etapa del curso, nosotros tenemos que elaborar un recurso didáctico para la enseñanza de la lectura y la escritura. Y además voy a dar un taller. Voy a dar un taller y vamos a hacer un recurso didáctico. ¿Sí? Que la próxima semana voy a organizar las fechas de eso para que ustedes puedan trabajar con tiempo y que no tengamos ninguna dificultad. Eh, pero para la semana del 25 de noviembre, tengo una ficha de lectura 2. La voy a dar hoy día, aunque sé que esta semana, hasta el jueves, tenemos marcha blanca, pero la di para el 25, o sea, para que tengan tiempo. Ahora, aquellos estudiantes que quieran enviarlo antes, ningún problema, pero yo di plazo hasta el 25 para no interferir con las normas de la universidad respecto del regreso después del receso, ¿ya? Y voy a mostrar la ficha 2 de lectura, ahí está, que vamos a trabajar ahora. Dice, la ficha de lectura debe contener nombre del artículo, que yo lo puse aquí entre paréntesis, factores que influyen en el aprendizaje, la comprensión lectora y de la composición escrita. 3 estudios realizados en aulas de educación infantil y educación primaria. Esto es un estudio, una investigación que se hizo en España, ¿ya? De varios centros educativos, con varios profesores, con varios niños. Y entonces me interesa que lo lean para que tengamos otra perspectiva, otra mirada de lo que, de cómo enseñamos, desde del punto de vista práctico, las características del docente, dependiendo de cuál método enseña. Es muy interesante y por eso lo quise dar como lectura 2. Extensión máxima de 1 plana y media. Para que ponga, igual como hicimos en la ficha 1, con extrayendo elementos relevantes del texto. E incorporar el nombre de los estudiantes que realizaron la ficha. El trabajo lo vamos a hacer en parejas, igual como lo hicimos la vez anterior. Pueden trabajar las mismas parejas que trabajaron la vez anterior. Fecha de entrega miércoles 25 de noviembre hasta las 18 horas. Yo ahora voy a subir, en un rato más voy a subir esta ficha de lectura para que
la tengan disponible y se va a cerrar el sistema el día 25. ¿Sí? Con esta ficha de lectura, con esta ficha de lectura, más la ficha 1, más la prueba, yo voy a sacar el promedio y que va a corresponder al primer 35% que tenemos en el programa. ¿Ya? En el programa nosotros tenemos, a ver, aquí. En el programa que entregamos a comienzo de semestre, dijimos que en la primera etapa tenemos un 35% aquí, y que era la prueba escrita y análisis de artículos relacionados. Con este artículo que ustedes me van a entregar, vamos a completar este 35% y yo voy a sacar el promedio de las 3 notas que tenemos o que vamos a tener y voy a subir esto al SIMBA. ¿Ya? Y ya ahora vamos por este segundo resultado de aprendizaje, que es aplicar estrategias de enseñanza para la lectoescritura que sean coherentes con los objetivos de aprendizaje propuestos en los programas de enseñanza básica. Y tenemos que creación de recursos didácticos para la enseñanza, la lectura y la escritura. Y voy a dar un taller. Con un taller y el recurso didáctico tenemos el 40%. Y después nos quedaría un 25% donde van a elaborar un instrumento de evaluación para la lectura y la escritura inicial. Y el diseño de una microclase que incluya la instancia evaluativa. No vamos a hacer el informe de la microclase porque, ¿cómo se llama? No sé si, ahí lo voy a ver cómo lo podríamos hacer, porque esto estaba pensado para hacerlo, ¿cómo se llama? Hacerlo en aula, pero lo voy a pensar, todavía no me voy a definir con este último tema, y eso va a corresponder al 25%. Y ahora, por ahora, pensemos en esto. En el segundo resultado de aprendizaje, en el cual yo voy a tratar la próxima semana de traer todo esto listo. Y le vamos a poner fecha para que nos vamos ordenando con los tiempos. ¿Sí? El taller y el recurso didáctico. Ya. Y vamos entonces ahora, eso les quería mostrar. ¿Lo vieron, verdad? ¿Lo estaba mostrando o no, chiquillo? ¿Lo estaba mostrando el programa? Sí, profesora. Ya, es que no estaba segura por eso, porque de repente vi que estaba mostrando. Bueno, por lo tanto, nos queda mucho que caminar todavía, chiquillos, y la próxima semana yo quiero, les voy a subir ahora la lectura para aquellos alumnos que consideren que lo pueden hacer, y para si no, está la otra semana para que lo hagan, y me lo entreguen el día 25. Ahora, y ahí la próxima semana yo voy a traer organizado todos los trabajos que nos quedan para que ustedes se puedan programar también. Profesora, ¿Sí? el documento del cual se tiene que hacer la segunda ficha de lectura lo va a subir ahora a la UCM virtual, ¿verdad? Sí, voy a subirlos juntos. Va a quedar, los voy a subir de Gracias, una, así profe. que cuando usted entre a la ficha de lectura número 2, le va a aparecer la ficha de lectura más el documento. Y si no le aparece, me escribe rapidito para yo poder mejorarlo, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Estamos entonces. Dejamos hasta aquí la clase de hoy y nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles en lectura y escritura inicial. Que tengan buen resto de semana, chicos. Cuídense mucho. No se confíen porque la pandemia no ha pasado. Hay que cuidarse. Gracias, profe, cuídese. Que Igualmente, que tenga estén bien. un buen resto de semana.
Gracias, hijo, igual Chao, para ti. profesora, que esté bien, gracias. ¿De qué? Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, que estén muy bien, cuídense.